Hola amigos, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar de fútbol, sí, así es. Voy a cambiar el contenido del canal de aquí en adelante. No, mentira, es broma, pero sí vamos a tocar un tema relacionado exactamente con el Mundial de Qatar 2022, su lado oscuro, un mundial que ya está a punto de empezar. Quizás muchos sabrán que desde el año 2010, cuando se da la candidatura para organizar este mundial en este país árabe, generó mucha polémica, ¿no? Porque Qatar es un país que de fútbol realmente muy poco. Y desde ese momento comenzaron escándalos sobre corrupción, manejo de intereses, dineros, básicamente que compraron al ente organizador que es la FIFA para cederle la sede a este país. De ahí en adelante se sumaron más escándalos, ¿no? Que tienen que ver con todos los preparativos, la construcción de estadios, de hoteles, de toda la infraestructura que se necesita para una cita mundialista. Noticias y denuncias que han salido, pero que se han ocultado o no se les ha dado la difusión y el eco necesario. Obviamente, esto poco le interesa a los entes organizadores, especialmente la FIFA, no les interesa que esto salga a la luz, ¿no? Que esto se conozca abiertamente. Muchas personalidades del mundo del fútbol se han pronunciado, quizás no de una forma tan directa, porque obviamente esto sería un escándalo, pero se han manifestado la incomodidad, ¿no? De todo lo que ha generado hacer un mundial en este lugar, ¿no? Y todo lo que ha costado, no solamente en lo económico, sino en lo humano. Entonces vamos a estar charlando de ese lado oscuro porque esto nos va a llevar a una reflexión muy interesante que vamos a hacer al final. Por acá tenemos entonces el lado oscuro de Qatar, de la Copa Mundial de Qatar 2022. Ahí vemos la mascota de este mundial, un mundial teñido de sangre. Ahora vamos a ver por qué. El éxito de la candidatura catarí fue cuestionado desde que la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, anunció en 2010 que este país, que nunca se había clasificado para un mundial antes, albergaría el campeonato en 2022. Qatar es un país que prácticamente de fútbol, pues muy poquito, ¿no? Muy escaso, ¿no? La tradición futbolera. Por eso generó la polémica y desde ese momento como dice acá, se generaron acusaciones de que miembros de la FIFA habían sido sobornados, pero una investigación independiente comisionada por la Federación de Fútbol no encontró ninguna evidencia. Hombre, ¿cómo la van a encontrar si aquí lo que se maneja es dinero y por grandes cantidades para ocultarlo todo? Obviamente, cuando hablamos de Qatar, estamos hablando de un país muy pequeño, pero que tiene muchísimo, muchísimo dinero. Ahí están los grandes jeques del mundo que son capaces de comprar, bueno, hasta un mundial de fútbol. Obviamente aquí se movió mucho dinero a los miembros de la FIFA, los que tienen el poder para decidir dónde se hace una sede mundialista. Y bueno, eso se comenzó a denunciar desde hace 12 años, desde el año 2010 ya estaba esta candidatura. Bien, de ahí en adelante comenzaron a surgir más denuncias, ¿no? Por ejemplo, los migrantes que construyen un moderno estadio para la Copa Mundial de Fútbol de 2022 en Qatar sufren abusos y explotación, mientras la FIFA obtiene enormes beneficios. Entonces, ¿qué comenzó a ocurrir? Que como Qatar ha sido un país con una tradición futbolera nula, pues no había infraestructura, ¿no? No había estadios, no había suficientes hoteles, vías para albergar un mundial de fútbol, porque no solamente son los partidos y las selecciones participantes, sino la cantidad de turistas que van a ir a verlo. Entonces se necesita ciertos lugares como hoteles, complejos deportivos para que todo funcione bien. Entonces, claro, comienza la construcción y a quienes contratan, a quienes utilizan para generar todo esto. Pues en esta nota se denuncia que a migrantes, mano de obra barata, y que además de esto se comenzó a denunciar que sufrieron abusos y explotación, mientras los organizadores se embolsillaban grandes sumas de dinero. Migrantes procedentes de Bangladesh, India y Nepal que trabajan en la reforma del emblemático estadio Jalifa y el ajardinado de las instalaciones deportivas y zonas verdes circundantes. La denominada Aspirson está siendo explotados o están siendo explotados. Algunos son objeto de trabajo forzado, no pueden cambiar de trabajo, no pueden salir del país
y suelen tener que esperar meses para cobrar sus salarios. Esto es lo que se denuncia. Mientras la FIFA, organismo internacional del gobierno de fútbol, sus patrocinadores y las empresas de construcción implicadas se preparan para obtener ingentes beneficios económicos de la celebración del torneo. Hemos detectado 8 formas de explotación que sufren algunos trabajadores de las obras del estadio Jalifa y la Aspirson. Se han construido 8 estadios en total. Y bueno, un número importante también de hoteles y otras infraestructuras. Entonces se denuncia que para poder llevar a cabo esto, se han utilizado inmigrantes bajo unas condiciones precarias en cuanto a lo económico, pocas condiciones de salud, de vivienda. Bueno, una situación que prendió las alarmas para muchos y muchas personas lo fueron denunciando. Pero esto obviamente la FIFA y todos los organismos que están detrás recogiendo grandes sumas de dinero para sus bolsillos han hecho que todo esto no se difunda de la manera que debería, porque aquí se están violando derechos humanos. Hay 8 puntos en los cuales los trabajadores han sido afectados, como por ejemplo elevadas comisiones de contratación, terribles condiciones de vida, mentiras sobre el salario, es decir, les dicen que les van a pagar algo y les terminan pagando otra suma, ¿no? Retraso en el pago de salarios, algunos dicen que de meses, no poder abandonar el estadio ni el campamento, claro, porque ellos viven ahí mismo, ¿no? En el lugar de la construcción, van y trabajan y duermen en complejos que están hechos para que ellos puedan habitar allí. Pero se ha denunciado que estos complejos tienen unas condiciones precarias para vivir. No poder salir del país ni cambiar de trabajo. Ser amenazados y también el octavo es el trabajo forzoso. Aquí estamos viendo prácticamente una esclavitud de estas personas que emigran con una necesidad de conseguir un empleo, de conseguir recursos para sus familias y tienen que someterse a estos vejámenes, a estos emporios económicos que los utilizan como si fuesen ovejas o como si fuesen una cosa que pueden cambiar o que pueden comprar con dinero sin importarle las condiciones de su vida. Porque esto es un escándalo. Y ya esto mucha gente lo sabe, incluso dentro del mismo mundo del fútbol, solo que si sale un director técnico, un directivo o un futbolista denunciando esto, prácticamente que su carrera acabaría, porque quien está detrás de esto es la FIFA, y la FIFA le puede meter una sanción económica y disciplinaria que prácticamente acabaría su carrera. Seguimos con más situaciones que se han venido denunciando. Por ejemplo, acá tenemos que la Amnistía Internacional denuncia que el país con la renta per cápita más alta del planeta recurre al trabajo forzoso de inmigrantes para construir las infraestructuras del mundial. Es decir, un país con tanto poderío económico se están ahorrando un dineral por contratar esta mano de obra barata bajo condiciones infrahumanas. Y esta es la denuncia que se hace. ¿Qué clase de perversos están detrás de estos emporios económicos que utilizan a los seres humanos como animales para construir sus empresas y tratarlos como si no fuesen nada? Estamos ante personajes despreciables, sin lugar a duda. Amnistía ha documentado abusos habituales y generalizados de los inmigrantes que en algunos casos constituyen trabajo forzoso. A menudo los obreros trabajan turnos de 12 horas, 7 días a la semana. ¿Esto qué es? Esto es un abuso impresionante de estas pobres personas que no tienen más a dónde ir. Bueno, y según se denuncia, ni los dejan salir, no pueden ni salir del país ni cambiar de trabajo. Entonces, ¿de qué manera los están utilizando para poder cumplir con los requisitos que la FIFA exige, esos requisitos mínimos para la celebración de un mundial? Recuerden que hace 12 años fue la candidatura. Tuvieron 12 años para construir todo lo que han hecho. Y para lograrlo, lo han hecho, han construido estos estadios a base de sufrimiento y esclavitud humana, porque hay que decirlo así, porque no tiene otro nombre. 7 días de la semana, incluidos los 6 meses de verano, cuando las temperaturas superan los 45 grados centígrados. Esto es un desierto, las temperaturas allá son impresionantes en el verano. De ahí de que el mundial no se haya hecho en verano, como
cotidianamente se ha hecho, sino que se hace en invierno, porque la temperatura baja un poco. Las medidas de seguridad son escasas. El año pasado hubo al menos 1 millar de ingresados por traumatismos en accidentes de trabajo, de los que un 10% quedaron incapacitados. Y las condiciones en las que alojan las empresas son atroces: hacinados, sin aire acondicionado y en casos extremos como en el campamento de Al-Khor, sin electricidad. Son condiciones que no deberían tener a estos trabajadores, que son seres humanos, para la construcción de estos complejos tan grandes. Son situaciones precarias donde están amasando grandes cantidades de dinero a costa de estos inmigrantes. Entonces estamos hablando del lado oscuro, ¿no? Porque el mundial se ve muy bonito, toda la fiesta, todo el jolgorio, toda la felicidad que puede generar una cita mundialista, sobre todo para los países participantes, ¿no? Y todos los amantes del fútbol en general. Pero hay que decir que detrás de la celebración de estos mundiales, y pasó en Brasil, esto también en Brasil se denunció, en Brasil 2014, detrás de esto hay este tipo de abusos. ¿Por qué? Porque las empresas constructoras y los países organizadores corren contra el tiempo para poder llenar los requisitos que exige la FIFA. Y para poder lograrlo en ese corto tiempo, pues utilizan esta mano de obra barata que además les beneficia en un ahorro económico. Quizás muchos recordarán las protestas que hubo en Brasil, ¿no? Donde es un país que tiene mucha riqueza económica, pero también mucha pobreza. Entonces se veía el contraste de, por un lado, toda la fiesta, ¿no? Y el lujo del Mundial 2014, y por otro lado estaba la pobreza extrema de las favelas y mucha gente muriendo de hambre. Entonces aquí vemos las desigualdades de este mundo, gobernados por psicópatas que definitivamente, viendo estos comportamientos, no actúan como humanos. Es sencillamente inadmisible que en uno de los países más ricos del mundo se explote de esta forma despiadada a tantos trabajadores migrantes, se les prive de su salario y se los aboque a intentar sobrevivir, declaró Salil Shetty, secretario general de AI, con motivo de la presentación del documento. Polémica por la cifra de muertos en las obras del Mundial de Qatar. La FIFA oficialmente dice que son 3, y esto ha sido uno de los escándalos más grandes que ha traído los preparativos para este Mundial. Lejos de los 6.500 fallecidos, ojo a la cifra, 6.500 fallecidos que decía la prensa inglesa, porque esto lo denunció la prensa allá en Inglaterra, sobre esta situación que la FIFA ha tenido bastante tapadito para que no se desate lo que se tiene que desatar. La prensa inglesa hace meses, la FIFA ha asegurado que son 3 los obreros que habrían fallecido en la construcción de los estadios. Quedan pocos días para que arranque el Mundial de Qatar, un campeonato rodeado de polémicas, de los derechos humanos en el país a las presuntas muertes de los obreros en los trabajos de construcción de los estadios. Primero el escándalo de violación a los derechos humanos que hemos venido hablando, y a esto se suma las muertes. La FIFA se ha pronunciado al respecto de esta última situación, dando unas cifras que nada tienen que ver con las que aportó The Guardian hace meses. La cifra de 6.500 fallecidos, decía el medio inglés que habían habido, ¿no? 6.500 muertes. La FIFA notifica que son 3 los obreros fallecidos. Es decir, la diferencia en las cifras es escandalosa. Entonces aquí, ¿quién está diciendo la verdad? Yo personalmente le creo más a The Guardian. ¿Por qué? Porque la FIFA ha sido un ente que ha estado rodeado de muchos escándalos históricamente. Sobornos, escándalos sexuales, corrupción con el tema de todos los campeonatos a nivel del fútbol, ¿no? No solamente el mundial. Bueno, toda una serie de situaciones que la FIFA ha tenido, que se ha denunciado, que no me extrañaría que estuvieran tapando estas cifras, porque esto desataría un escándalo mundial. La FIFA notifica que son 3 los obreros fallecidos, y el comité organizador ha puntualizado que esos muertos fueron registrados como muertes no relacionadas con el trabajo. Es decir que, además de que oficialmente dicen que solo han sido 3 muertes,
han dicho que estos muertos no tienen que ver con los trabajos para la celebración o la construcción de los sitios que se van a utilizar en el Mundial. O sea, que han muerto por otras causas. ¿Cómo les parece esto? Y no es la única polémica. Numerosas organizaciones internacionales han recordado el historial del país en represión hacia el colectivo LGBTI. Algunas selecciones han reaccionado al respecto. 8 equipos lucirán el brazalete One Love en apoyo a la comunidad LGBTI como Inglaterra, Gales, Suiza, Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos y Bélgica. Esto es otro punto que en Qatar, sabemos que es un país, bueno, uno de los países árabes con una tradición muy fuerte, arraigada a todo el tema del Islam, donde la cultura es muy distinta a la occidental. Allá se han prohibido, por ejemplo, manifestaciones de cariño en público, de parejas de Occidente que vayan allá a toda la fiesta del Mundial. Bueno, se han prohibido cierto tipo de situaciones que para nosotros en Occidente son como más normales. Y una de las cosas que ha generado la polémica es esto, ¿no? La censura en contra del movimiento LGBTI, a lo que muchos se han manifestado en contra. Es decir, ha sido un mundial, queridos amigos, rodeado de todo tipo de polémicas. Yo me atrevería a decir que ha sido el mundial con más polémicas. Es que desde que se nombró ya generó la polémica inmediatamente por ser un país que de fútbol cero. Se denunció la compra de la FIFA, de personas de la FIFA con poder, y bueno, ya todo lo que hemos venido hablando. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de que se celebre un mundial en un país como este, ¿no? Obviamente, el dinero tiene mucho que ver. Debajo de la mesa se están moviendo otro tipo de intereses. Así que ahorita vamos a lo último, en la reflexión final. Vamos a dar algunas opiniones y reflexiones de qué podrían estar ellos sacando de beneficio el haber hecho el mundial en Qatar, más allá de lo económico. Los otros problemas en la sede mundialista. Qatar es un escenario con falta de tradición futbolística, eso sí es una realidad. Han tenido que construir de cero los 8 estadios, así como la inexistente infraestructura de transportes y las increíbles condiciones climatológicas adversas con temperaturas infernales de 38 a 45 grados centígrados de máxima entre mayo y octubre. La humedad es insoportable de hasta el 80% y el aire del desierto hacen que sea casi imposible cualquier actividad diurna al aire libre entre esos meses que se disputan los mundiales cada 4 años. Por eso, como decía ahorita, se mueve a invierno, a diciembre, donde está el invierno, para que las temperaturas bajen y se pueda practicar el fútbol de una forma un poco más cómoda, ¿no? Para todos los deportistas. Por tal motivo trasladaron las fechas a las puertas del invierno del 21 de noviembre al 18 de diciembre. El gran problema es que normalmente el mundial colisiona con el calendario de competiciones de Europa, con ligas nacionales y continentales. Sumado a esto, el país no es el ideal en materia de derechos humanos, de acuerdo a un informe del 2018 de Amnistía Internacional. En Qatar está restringida la libertad de expresión, de asociación y de reunión, prohibidos los partidos políticos y sindicatos de trabajadores extranjeros. Las mujeres están discriminadas en la legislación y en la práctica. Se vulneran los derechos de la infancia y todavía está permitida la pena de muerte. Esto como la cereza del pastel, ¿no? Entre todo el mar de polémicas que ha rodeado la celebración del Mundial en Qatar. Celebrando así un Mundial sobre cadáveres, muertes, violación de derechos humanos, corrupción, compra de conciencias y todo tipo de situaciones amañadas para beneficiar a unos pocos. Porque al final los deportistas que van allí a jugar son los payasos del circo y quienes, bueno, van a asistir al mundial, a verlo, ¿no? A acompañar a su selección, pues gran parte de la población que va a estar entretenida con este evento mientras ciertas cosas se mueven bajo la mesa. Así que aquí se mueven muchos intereses, mucho dinero y sobre todo muchos planes de control humano. Esto que vemos acá es el logo y la mascota Laeb, que bueno, representa el atuendo tradicional por estos territorios.
el logo en la versión oficial que se da significa el infinito, representa el número 8, que representa el infinito también, y los 8 estadios que se construyeron para su celebración. Sin embargo, en el Islam, el 8 no es cualquier número. Esta cifra significa 3 cosas importantes en la religión islámica. Recordemos que esto se está celebrando en un país árabe. Es el número de las puertas del infierno. El número de las puertas del paraíso es de 8, una de las cuales se llama Ar-Rain, la cual es exclusivamente para los que hayan ayunado. El número de hombres de Uqil que Muhammad había torturado y matado son 8. En el Islam, 8 es el número de ángeles que llevan al trono de Alá en el cielo. Es decir, que también desde el punto de vista de sus creencias, de la religiosidad del Islam, el 8 representa ciertas cosas, ¿no? Tanto situaciones de muerte y tortura, como las puertas del infierno, como también las puertas del cielo y el trono o los ángeles que llevan al trono de Alá. Sabemos que Alá es un falso Dios, vendría siendo la versión de Jehová, pero en el Islam. O sea que el 8 tiene su significado también rodeado de muerte, de tortura y evocando a la adoración también de su falso Dios, ¿no? Todo esto significado dentro de la numerología, si podríamos llamarlo, del Islam. Esto lo toco como dato curioso para entender que, bueno, también detrás de la creación de los logos tienen cifrados, ¿no? Símbolos ocultos que buscan representar algo, ¿no? Más allá de lo que uno podría ver a simple vista. Y aquí por último, hacer la reflexión final, ¿no? Después de todos estos datos que estuvimos viendo acerca de la polémica en torno a Qatar 2022. El fútbol, una distracción en medio de crisis. El fútbol, la farándula y otras cortinas de humo manipulan a las masas privándoles conocimientos culturales, educativos, pensamiento crítico. Estos distractores mantienen a las personas ocupadas defendiendo el equipo de su país o ciudad, distanciándolos del resto por no compartir su pasión. Eso es cierto, aquí se crean divisiones, para nadie es un secreto. Coincidentemente, cada vez que se proclama una nueva ley injusta que perjudica a la mayoría, se organizan partidos o torneos de fútbol porque de esa manera pueden entretener a las masas compuestas por personas que corean entusiastas el nombre de su equipo favorito, al mismo tiempo que su futuro es manejado por misteriosos designios. Esto es una verdad. Aquí estamos hablando de pan y circo, lo que se utilizaba desde la antigüedad para entretener a las masas. El fútbol, con sus estadios, con esa configuración que tienen para acumular grandes masas de personas, vendría a ser como el Coliseo Romano en tiempos modernos. El Coliseo Romano, recuerden que era el espectáculo con el cual se entretenía al pueblo en el Imperio Romano. Y ahí, pues con los leones, gladiadores y todo el espectáculo y show que se hacía para entretener a la gente. Y así, por un momento, las personas se olvidaban de todas las problemáticas que tenían en su vida cotidiana. Y cuando el imperio quería imponer una ley injusta que perjudicara a las mayorías, pues simplemente les daba pan y circo para que se olvidaran de eso, terminaran canalizando sus energías más hacia el espectáculo que hacia lo que realmente importa en la vida. El fútbol ha venido a reemplazar eso. Ya no hay leones, ya no hay sacrificios en lo que era el Coliseo Romano, pero ahora los gladiadores son deportistas que luchan en batallas deportivas para defender a su país. Y en torno a esta lucha hay dos bandos, ¿no? Una hinchada que está del lado de un equipo y la otra hinchada respaldando al otro equipo. Y aquí se generan emociones, pasiones, odios, alegrías, división. ¿Y esto qué genera? Energías. Una energía que se concentra en los estadios con esa forma como de ollas, de calderas, y que es absorbida por ciertas estructuras de tecnología extraterrena, tecnología de reversa, y esta energía se utiliza para alimentar a los seres de carácter negativo que hace miles de años habitan o cohabitan este planeta con nosotros, porque lo invadieron e implantaron todos sus
estrategias para el control humano y aprovechar así las energías vitales del ser humano para ellos seguir existiendo. Pues el fútbol es una de las formas en que la humanidad canaliza energías para provecho de estos personajes. De ahí de que hayan tantos campeonatos, tantas ligas y torneos que acumulan a grandes masas. Se mueve muchísimo dinero y uno creería que el objetivo principal de esto es el dinero. No. Detrás de esto, el objetivo principal es distraer a las masas y también el drenado masivo de energías vitales de los seres humanos. Este es el objetivo oculto detrás de toda esta situación. Entonces, bueno, no solamente es el fútbol es el espectáculo mayor, pero están las Olimpiadas, es decir, todo lo que agrupe a una masa de personas en torno a un deporte o una actividad que despierte pasiones y emociones. Ahí se van drenando las energías y este es el objetivo de ellos. Además de esto, no es casualidad de que los mundiales normalmente se hagan en verano. ¿Qué pasa en verano? Esto tiene que ver con los solsticios y equinoccios. En verano la energía solar llega más fuerte, ¿no? La energía del sol toca el planeta Tierra y toca a todos los seres vivos. Por lo tanto, es una energía que busca mantener y sostener la vida en este planeta, pero también impulsar a los seres humanos y a todos los seres vivos. Impulsarlos en su desarrollo natural. Entonces, ¿qué pasa? Ellos saben esto. Y como ellos lo saben, organizan las competiciones europeas y mundialistas, por lo general en estas fechas de verano. Cuando ya se va acercando el verano es donde las competiciones más importantes se definen, ¿no? Son las finales. Y ahí en ese momento los seres humanos centramos nuestra atención y nuestra energía más en estos distractores que, por ejemplo, en nuestra propia vida, en nuestro propio desarrollo. Y además centramos nuestra atención en algo que es entretenimiento. Y mientras esto sucede, los gobiernos, las élites, estipulan leyes y generan procesos que debajo de la mesa nos están perjudicando, pero nosotros no nos damos cuenta porque estamos enfocados en todo tipo de distracciones. El fútbol es una, pero hay muchísimas. Entonces, este mundial se cambió del verano al invierno, pero en este caso es por las condiciones climáticas, que bueno, es imposible que los futbolistas puedan jugar normalmente con ese calor. Sin embargo, este mundial llega en un momento muy álgido de la humanidad, donde varias cosas se están cocinando, se están fraguando, ¿no? Hablamos de temas bélicos, como los que estamos viviendo en Europa del Este, y llega el mundial y por un mes la gente se va a olvidar de todo esto. Recesión económica que se va incrementando. Aquí dimos una noticia de que los economistas vaticinaban un desplome o una recesión económica mucho más fuerte hacia el primer trimestre del año 2023. Además de esto, muchas otras situaciones complejas que estamos viviendo como humanidad. Entonces, llega el mundial y el mundial nos distrae. ¿Y qué va a suceder? Bueno, nos vamos a olvidar de ciertas cosas. Llegará el año que viene con toda la fiesta también de fin de año. Y entonces ahí es donde ellos aprovechan para instaurar leyes injustas que nosotros no nos vamos a dar cuenta y cuando queramos ver ya las tenemos encima y luego ya viene la queja, ¿no? La queja y la protesta que no servirá de mucho. Esa es la estrategia del pan y circo. Generar estos distractores, centrar nuestra atención y además drenar nuestra energía para alimento de estas entidades oscuras. ¿Cuántas muertes hubo en la construcción de los estadios? Denuncian que 6.500. Y es un comportamiento que las grandes élites han tenido siempre, ¿no? Cuando se han construido grandes estructuras monolíticas en la historia, han perecido muchos seres humanos. Incluso antes se hacía como parte del ritual de sacrificio a los dioses. La muerte de los seres humanos que participaban en la obra era vista de alguna forma como ese sacrificio humano para honrar a los dioses. Luego de esto, bueno, ya se implementaron normas de seguridad, el tema de los derechos humanos para que esto no ocurriera. Sin embargo, sigue pasando. Y lo peor es que se oculta la muerte
de un número importante de obreros que han participado en la construcción de estos estadios. Y ese comportamiento de la FIFA parecería replicar el comportamiento que tenían los reyes y los dioses de la antigüedad en sus construcciones, donde sin importarles la muerte de seres humanos que sacrificaban su vida, ellos iban para adelante porque era más primordial para ellos su ego y su vanagloria de tener construcciones y grandes casas que la misma vida humana. Y esto lo han heredado las élites, aparentes seres humanos que controlan y gobiernan, pero realmente son títeres de la élite. Heredaron sus comportamientos oscuros, sus comportamientos de avaricia, donde solo les importa el dinero, solo les importa sus negocios, sus empresas, y no tienen en cuenta lo más importante, que es la vida humana, la vida del planeta, la vida de los animales, que es lo que al final prevalecerá. Porque el dinero en algún momento dejará de ser. Esos estadios llegará un terremoto y los echará por tierra. Todas las empresas en algún momento desaparecerán. Pero la vida, como esencia original de este planeta, continuará. Y esto es lo que estos señores del caos, señores de la muerte, pues nunca van a comprender. Y este es el lado oscuro, queridos amigos, detrás de la organización de un evento como Qatar 2022. Pero esto sucede en cada mundial y en cada evento de estos donde se mueva mucho dinero y donde se reúna mucha cantidad de gente. Es importante sacar estas cosas a la luz para que veamos que no vivimos en un planeta donde todo es color de rosa y que estos eventos son todo felicidad y fiesta, no. En muchos casos son construidos y celebrados sobre pilas de cadáveres, sobre situaciones de corrupción y negocios despreciables que benefician a muy pocos. Ese ha sido entonces el lado oscuro de Qatar. Espero que esto nos haya generado una reflexión sobre ciertas cosas que suceden en este mundo loco. Ahora, no quiere decir con esto que usted no pueda verse un partido de fútbol, que usted no pueda sentir alegría porque ganó su selección. No, eso no tiene nada de malo. Lo que sí debemos evitar es el fanatismo y llenarnos de emociones negativas en torno a estas celebraciones. Véalo con tranquilidad, con su familia, momento de esparcimiento, pero no descuide lo que es realmente importante para usted. Y cada uno de nosotros sabe qué prioridades tiene. Así que este era el video, queridos amigos. Si les gustó y si así lo quieren, me regalan su like, la suscripción al canal y compartir esta información para que llegue a muchísimas más personas. Les envío un fuerte abrazo y nos estaremos viendo en un próximo video.